Hermanos, en este día queremos presentar el mensaje titulado El Espíritu Santo en la Iglesia. Y yo no sé cuántas veces tú has pensado en esta posibilidad, porque cuando hablamos del Espíritu Santo en la Iglesia, estamos hablando del Espíritu Santo en ti, en mí, en cada uno de nosotros. Y no sé si has pensado también en qué ocurriría contigo, conmigo, si eso sucediera, si se repitiera lo que ocurrió 2000 años atrás en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu del Señor descendió de una manera poderosa sobre la iglesia naciente. Y ese Espíritu llenó de poder a los líderes de aquella iglesia y fue asombroso lo que sucedió, algo increíble. Como ustedes saben, la palabra de Dios se difundió de una manera exitosa. Era como el fuego en el rastrojo. El evangelio avanzaba velozmente. Vamos a leer algunos pasajes de la Santa Escritura. Dice la palabra del Señor en Hechos 1. Hechos capítulo 1. Partiendo del versículo 4 dice la Escritura: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Cristo les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. He aquí una declaración indiscutiblemente positiva. El Señor Jesús confirmó la recepción del Espíritu Santo a su iglesia. Y sucedió, 10 días después de su ascensión, el Espíritu de Dios descendió y colmó de poder a la iglesia cristiana primitiva, y cada miembro de aquella naciente iglesia fue en verdad una persona totalmente distinta y una bendición grandiosa para el mundo de aquella época. Y de paso, este fue un pedido de oración del Señor Jesucristo. El propio Jesús rogó al Padre por el Espíritu Santo. Dice la Escritura en Juan 14, 15 al 18: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para siempre, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús mismo rogó al Padre por la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, por la presencia del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Amados, cuando llegó el día de Pentecostés, dice la Escritura que estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban ellos? Unánimes, juntos. Hechos 2, 1 al 4. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos fueron llenos del Espíritu? Todos. Todos fueron llenos del Espíritu de Dios y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Todos fueron llenos del Espíritu de Dios. Y el Señor quiere repetir esta experiencia en su iglesia hoy. Hermano mío, la Biblia comienza indicando
que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y este libro sagrado concluye con la invitación del Espíritu Santo, quien con la esposa dicen, ven. Interesante, el Espíritu de Dios encuaderna este libro que tú y yo amamos con tanta intención. La sierva de Dios escribió en el libro El deseado de todas las gentes, la página 745, ella escribió, el Espíritu Santo imparte aliento a la vida espiritual. El repartimiento del Espíritu Santo es el repartimiento de la vida de Cristo. Comunica al que lo recibe los atributos del Señor. Amado hermano, el Espíritu Santo intervino en la creación del mundo, participó en la encarnación de la divinidad y estuvo activo en la redención del hombre. El Espíritu Santo incluso inspiró a los escritores de la Santa Biblia e infundió poder a la vida de Cristo. A veces nosotros pensamos en la tercera persona de la divinidad como si estuviera en tercer lugar. Pues siempre decimos así, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo, y con frecuencia mencionamos es la tercera persona de la deidad. Pero no significa esto que esté en tercer lugar. El Espíritu Santo es Dios. Incluso tú puedes orar al Espíritu Santo, solicitar el poder al Espíritu Santo, solicitar bendición al Espíritu Santo, porque Él es Dios. Y el Espíritu Santo repartió y reparte todavía dones espirituales a cada creyente cristiano. El Espíritu Santo capacitó y capacita a la iglesia para testificar en favor del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo hoy atrae, convence de pecado y renueva a todos aquellos que respondan a la verdad, concediéndoles su enorme poder. Esta es una oración del Señor Jesús. Yo rogaré al Padre para que el Espíritu Santo descienda a la iglesia, pero también es una oración de cada creyente sincero. Incluso el salmista David, cientos de años atrás, rogó al Dios Todopoderoso, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque él sabía cuán importante era la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Los profetas presagiaron la llegada del Espíritu Santo a la iglesia, porque, amados, hablamos con denuedo respecto a la segunda venida de Cristo y todos creemos que el regreso glorioso del Señor sucederá pronto. Incluso nuestra iglesia porta un nombre que confirma la segunda venida de Cristo, cuando la iglesia se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es una iglesia que cree en el advenimiento del Señor Jesús y adora a Dios en el día del Señor, en este caso en el día del sábado. Todos creemos que Cristo viene. Estamos haciendo preparativos para eso. Pero a veces me temo que no estamos haciendo los preparativos adecuados para la recepción del Espíritu Santo, porque antes del regreso de Cristo, el Espíritu de Dios debe visitar tu vida y tu iglesia. Y Dios quiere hacerlo. El profeta Joel escribió en Joel 2, 28 y 29, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Podríamos actualizar el pasaje y decir, y después de todas estas cosas, derramaré mi espíritu en la iglesia de West Valley. ¿Qué dice la iglesia hoy? Derramaré mi espíritu en cada miembro de la iglesia, en cada persona, en cada líder. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Qué hermoso grupo de niños y niñas. Yo conté casi 20 y le dije a Pedrito, tenemos aquí una segunda iglesia, por si acaso los adultos quieren seguir yéndose a Choulo. Se nos fueron 3 familias, ¿no es así? Pues tenemos aquí el futuro y el presente de nuestra iglesia en estos niños. Y la Biblia dice que nuestros niños, nuestros hijos, nuestras hijas recibirán el Espíritu Santo y ellos profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños, dice la Escritura.
y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amados, mientras esperamos el regreso glorioso de Cristo, roguemos a Dios continuamente por el descenso del Espíritu Santo en la iglesia, en mi vida, en tu hogar. Esto tiene que empezar conmigo para que la iglesia sea bendecida con la presencia del Espíritu de Dios. Debe empezar conmigo, contigo, en tu corazón, en mi corazón. Y de esa manera se trasladará al hogar, a la familia. La persona será llena del Espíritu Santo. Igualmente su familia y por supuesto, por ende, la iglesia. Dios quiere hacer esa obra hoy. Amados, el Señor Jesús propuso a sus discípulos una decisión muy conveniente que constituye precisamente una promesa basada en su santa palabra. Juan 16:7, Cristo dijo a sus discípulos: conviene que yo me vaya. Ellos querían mantener a su Señor a su lado, pero Cristo les dijo: es conveniente que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. O sea que fue una conveniencia maravillosa que Cristo ascendiera al cielo y estuviera presente en todo momento con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Amigo y hermanos que están conectados, la recepción del Espíritu Santo no es para el cristiano una opción. Es un mandamiento, es una palabra mandatoria del Dios del cielo. El Señor quiere bendecirte y yo te aseguro en este día que ninguna persona ingresará a la Canaán celestial a menos que sea bautizada con el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios que preparará a la iglesia precisamente en la etapa final de la historia de este mundo para que ésta siga avante triunfalmente y entre por las puertas perlinas de la Canaán celestial. El Espíritu Santo juega un papel importantísimo en nuestra victoria sobre el mal en este mundo. Amados, Cristo hizo una gran obra por nosotros en la cruz del Calvario. Y hoy el Espíritu Santo realiza una enorme obra en cada uno de nosotros. Nos está preparando precisamente para la vida inmortal en el reino de los cielos. Cuando el apóstol Pedro predicó ese mensaje tan poderoso, en su conclusión él declaró: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermano mío y hermana querida, esto no es un asunto que yo lo estoy proponiendo. No es una nueva temática pastoral o un descubrimiento teológico. Es el deseo de Dios. Y en la Escritura encontramos menciones alusivas al Espíritu Santo cuantiosas. Por ejemplo, hay más de 260 referencias al ministerio del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay más de 66 referencias a la obra del Espíritu de Dios. Por ejemplo, el profeta Ezequiel afirma en Ezequiel 36, 26 y 27: pondré mi espíritu dentro de vosotros. Oigan, qué declaración tan contundente. Es palabra de Dios. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos, que guardéis mis normas y las cumpláis. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El Espíritu de Dios hará esa obra en ti y en mí. ¿Has pensado alguna vez en tu compañero? ¿Quién es ese compañero? ¿Quién es el Espíritu de Dios? ¿Qué significa para ti el Espíritu Santo? ¿Quién es? Porque sabemos que el Padre, ¿verdad?, es el
creador de todas las cosas, pero ese Padre a la vez es el Hijo, y ese Hijo de igual manera es el Espíritu Santo. Esto parece difícil de comprender, pero gloria a Dios por esto, porque si el hombre entendiera a Dios, sería otro Dios. Es importante que sepamos cuál es el lugar que nos corresponde a nosotros. Las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a cada uno de nosotros. Pero puedo anticiparte lo que dice la Biblia respecto al Espíritu de Dios. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo habla, dice la Escritura, que en Hechos 13:2 el Espíritu dijo a un grupo de líderes de la iglesia que se habían reunido en oración para solicitar la bendición de Dios. El Espíritu habló y les dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Una fuerza no puede hacer eso, una fuerza no habla. Un poder así abstracto no habla. El Espíritu Santo imparte poder. Pero Él es una persona. En el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 2:3, en 7 ocasiones leemos la frase: oíd lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo, dice la Escritura en Romanos 8:26, que intercede por nosotros. Fue el texto que leímos esta mañana. El Espíritu de Dios es un intercesor. La Biblia dice que presenta nuestras oraciones a Dios con gemidos indecibles. Yo no sé si estoy orando correctamente, no sé si tú lo estás haciendo. A veces ocupamos las palabras incorrectas, incluso a veces le exigimos a Dios que responda nuestra oración a nuestra manera. Que si Dios lo hiciera sería un caos para nosotros, porque el Señor ve el fin desde el principio. Él sabe lo que te conviene, Él sabe lo que me conviene. Pero el Espíritu de Dios tiene esa capacidad maravillosa de redactar nuestras oraciones y presentarlas a Dios de una manera intercesora. Es por eso que el Señor nos bendice continuamente. Alabado sea su nombre. Hermanos, el Espíritu Santo, dice la Escritura, que testifica de Cristo. El Espíritu Santo dirige la iglesia del Señor. La dirigió 2000 años atrás, porque el presidente de la iglesia del Señor 2000 años atrás era el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios fue quien condujo a Felipe al carruaje donde estaba el eunuco. El Espíritu de Dios fue quien apartó a Saulo y a Bernabé. El Espíritu de Dios llenó de poder a Esteban para testificar del Señor Jesús al máximo de ser apedreado por la causa de Cristo. El Espíritu de Dios engrandeció y multiplicó la iglesia en aquella época. Apenas eran 12 discípulos que subieron a 70 el número, después a 120, luego eran 500. Y dice la Escritura que cuando Pedro predicó su primer sermón ya se contaban 3000 personas. Su segundo mensaje condujo a 5000 almas al Señor Jesucristo. Hoy hay que predicar miles de sermones para convertir una sola persona. Y en aquella ocasión un solo mensaje lleno del Espíritu de Dios era suficiente para conducir a miles a los pies de Jesús. El Espíritu de Dios ordena, el Espíritu de Dios guía, el Espíritu Santo encomienda. El Espíritu Santo en la iglesia es la bendición más grandiosa que esta iglesia de West Valley puede recibir. El Espíritu de Dios en ti, en mí, en nuestra iglesia. En el libro Hechos de los Apóstoles, página 45, la sierva de Dios escribió: bajo la figura de la lluvia temprana y tardía que cae en los países orientales al tiempo de la siembra y la cosecha, los profetas hebreos predijeron el derramamiento de la gracia espiritual en una medida extraordinaria sobre la iglesia de Dios. Hermanos, esta es una promesa maravillosa.
Es palabra de Dios y Dios lo quiere hacer. Sabes que el Espíritu, en este caso el derramamiento del Espíritu de Dios en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana, y los resultados, como ya mencioné, fueron gloriosos. Hasta el fin del tiempo, el Espíritu Santo ha de morar con la iglesia y en la iglesia fiel. El Señor cumple fielmente con su palabra. Mis amados, ¿cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés? ¿Qué fue lo que realmente provocó esa explosión celestial en la iglesia naciente? Cada cristiano, escucha, cada persona veía en su hermano la divina similitud del amor y la benevolencia. Un solo interés prevalecía. Un objeto de emulación absorbía a todos los demás. La única ambición de los creyentes consistía en revelar un carácter semejante al de Cristo y trabajar para el engrandecimiento del reino de Dios. La Biblia dice que todas las cosas eran comunes, estaban todos unánimes juntos, vendían las posesiones, todo lo que tenían, y repartían entre todos conforme a cada persona, a cada necesidad. Era como una comunidad celestial en este planeta, como que el amor de Dios hubiese descendido a ese grupo pequeño de creyentes. Así fue como la iglesia cristiana empezó a crecer. Así fue, mi amado hermano, como este mundo se llenó del amor de Dios, porque hombres y mujeres tenían todas las cosas en comunes. Lo único que ellos perseguían era la bendición de Dios. No había diferencias entre ellos, no había discusiones, y de pronto hubo en esos 10 días que pasaron todos en el aposento alto. Yo he dicho siempre que allí se pidieron perdón unos a otros. Allí fue que ellos derramaron su alma delante de Dios y reconocieron sus errores. Se dieron cuenta que habían perdido grandes bendiciones al malinterpretar el mensaje del Señor Jesús. Se percataron de que sus deseos eran egoístas, queriendo sentarse al lado derecho y al lado izquierdo del Señor. Oh, amados, sufrieron por no haber entendido la misión salvadora del Señor Jesús. Pero ahora lo comprendían todo. Ahora se veían a sí mismos como si estuvieran mirándose en un espejo. El Espíritu de Dios los transformó, los vació de aquella escoria que los mantenía lejos del Dios Todopoderoso. Y al vaciar esos recipientes, entonces ocurrió el descenso glorioso del Espíritu de Dios. Los apóstoles y la iglesia cristiana naciente, dice la Escritura, que todos fueron llenos del Espíritu de Dios. Y el Señor quiere hacer lo mismo en tu vida, en mi hogar, en tu hogar y en nuestra iglesia. La iglesia veía a los conversos acudir a ella desde todas direcciones. Los apóstatas se volvían a convertir, los pecadores se unían con los cristianos en la búsqueda de la perla de gran precio. ¡Qué obra maravillosa realizó el Espíritu de Dios en la iglesia! Y por ende la comunidad, todos los que rodeaban a los discípulos fueron bendecidos. La gente quería saber qué estaba ocurriendo, por qué razón esos hombres eran tan felices, por qué razón contaban con un poder tan extraordinario. Dice la sierva de Dios en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, las buenas nuevas de un Salvador resucitado fueron proclamadas hasta los confines más remotos del mundo habitado. El corazón de los discípulos quedó sobrecargado de una benevolencia tan completa, profunda y abarcante que los impulsó a ir hasta los confines de la tierra, testificando: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras proclamaban la verdad tal cual es en Jesús, los corazones cedían al poder del Evangelio. Y amados, la historia se repetirá.
Es más, yo me atrevo a decir que se está repitiendo. Amigo y amiga, hermanos todos y aquellos que están conectados, mientras estamos esperando el regreso glorioso del Señor Jesús, el Espíritu Santo es la mayor bendición que la iglesia pueda recibir. El Espíritu de Dios en ti, en mí, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, nos ha de preparar para el regreso glorioso del Señor Jesucristo. Y sabes, amigo y hermano, el Espíritu no ha descendido conforme a la promesa, porque no se han cumplido las condiciones estipuladas en la santa palabra de Dios, que se desprenden cuando tú lees la Biblia y consideras este tema. ¿Cuáles son esas condiciones? En primer lugar, es necesario sentir la necesidad del Espíritu Santo y orar por Él. ¿Es el descenso del Espíritu de Dios una de nuestras peticiones en la lista de oración que a diario presentamos a Dios? ¿Figura ese pedido en esa lista de oración? Estoy hablándote a ti y me estoy hablando a mí mismo, igualmente a los hogares, a las familias y a toda la iglesia. Debe ser un pedido personal dentro de nuestro momento íntimo de oración, rogarle al Señor que envíe su Santo Espíritu a nuestra vida. Y en segundo lugar, es imprescindible experimentar primero la lluvia temprana. ¿Qué es esto? La lluvia temprana, ¿a qué me refiero? Es a una conversión genuina, hermano mío, hermana mía. Entender que ya en este mundo no tenemos prácticamente nada que hacer salvo atender nuestra familia, alabar al Señor, compartir nuestra fe con nuestros semejantes y prepararnos para la eternidad. Es bueno trazar planes, somos una familia, tenemos nuestros hijos, debemos sostener a nuestros seres queridos, pero la prioridad absoluta es Dios, y Cristo lo recalcó cuando señaló: busca primeramente a Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces tú y yo tenemos que experimentar esta genuina conversión, amistarnos con el Señor. Oh, que en el cielo Dios vuelva a decir, como dijo de Abraham: tengo amigos en West Valley. Abraham es mi amigo. Que Dios diga lo mismo ahora de ti y de mí. Me gozo en decir a las huestes celestiales que tengo amigos y amigas en la iglesia de West Valley. ¿Qué dice el pueblo de Dios hoy? Participar de esa bendición de la lluvia temprana, esa conversión genuina que debe caracterizar a cada creyente. En tercer lugar, estar dispuestos a ser usados y guiados por el Espíritu de Dios. Anoche participamos en una vigilia en la iglesia de Avondale y decía yo a los hermanos que a veces nosotros queremos usar al Espíritu de Dios. Pensamos que tenemos esa autoridad para usar al Espíritu de Dios, que el Señor lo ha dado para que nosotros lo usemos a nuestro antojo. Y me parece que es todo lo contrario. Creo que el Espíritu de Dios quiere usarte y debe usarnos a cada uno de nosotros. Tú y yo debemos estar en los brazos poderosos del Espíritu de Dios para que Él nos use conforme a su santa voluntad. Y de esa manera los resultados en nuestra vida cristiana serán maravillosos. En cuarto lugar, es imprescindible eliminar toda clase de disensión. Las disensiones que hay entre nosotros, las diferencias. Lo leímos hoy. ¿Estaban los discípulos apartados? ¿Cómo estaban? Leímos. Unánimes, juntos. Ya no había disensiones entre ellos. Las diferencias se eliminaron. Ahora estaban listos para ser llenos del Espíritu de Dios y usados por el Espíritu de Dios. Y finalmente tenemos que despojarnos, amado hermano y apreciada hermana, despojarnos por completo del yo. Tenemos que, en el nombre del Señor,
matar a ese viejo hombre. Si te bautizaste y allí en la tumba líquida pensaste que quedó el viejo hombre, pues gloria a Dios. Pero si de pronto ocurre que no puedes resistir la prueba, que si un carro se te atraviesa le dices 10,000 palabras hasta enterrarlo vivo al conductor, quiere decir que el viejo hombre está todavía en estertores o por lo menos respirando. Ese viejo hombre tiene que morir en el nombre de Dios. Y Cristo quiere hacer eso. El Señor anhela precisamente hacer ese cambio en ti y en mí. Y esa es la obra del Espíritu de Dios. Eso lo hace el Espíritu de Dios en tu vida y en la mía. Una de las tareas primordiales del Espíritu Santo consiste en prepararte y en prepararme para este mundo y para el mundo venidero. Por eso es de tanta importancia la presencia del Espíritu Santo en tu vida, en mi vida, en nuestros hogares y en nuestra iglesia. Hermano y hermana, la iglesia que espera el regreso del Señor Jesús debe recibir primero la bendición del Espíritu Santo. Por lo tanto, yo soy el primero en entregar mi vida a Dios hoy para que eso suceda. ¿Quieres unirte a mí en este desafío? ¿Te animas a ponerte de pie? Decirle al Señor: Señor, toma mi vida, lléname de tu Santo Espíritu, que tu Espíritu more en mí, que more en mi hogar, que more en mi iglesia. Y si de pronto hay pruebas severas que nos conducen tal vez a tambalear espiritualmente, digamos como expresó el rey David: no quites de mí tu Santo Espíritu. Que Dios te bendiga en esta mañana. Igualmente aquellos que están conectados reciban la bendición de Dios y que el Señor Todopoderoso nos ayude a cumplir con este desafío que hemos aceptado. Confiamos en su poder y por su gracia lo lograremos. Señor, en este día damos gracias por la presencia de tu Santo Espíritu en nuestra vida, en nuestros hogares y en nuestra iglesia. Queremos continuar mano a mano contigo en esta jornada que se dirige hacia la patria celestial. El enemigo ha trazado planes perversos contra nosotros, pero el Espíritu Santo ha levantado bandera contra él y hay poder en el Señor Jesús. Por lo tanto, este enemigo vencido por la gracia del cielo, lo venceremos también. Bendice a cada persona en este día, cada familia aquí representada. Continúa con nosotros durante el resto del Santo Sábado. Y Señor, aviva nuestra fe, vitaliza nuestra esperanza y permite que seamos receptores del Espíritu de Dios. Vacía nuestro corazón de esa escoria que nos aleja de ti y llénalo con la presencia de tu Santo Espíritu. Gracias por escucharnos en esta mañana y gracias por estar aquí con nosotros. Es en tu nombre que rogamos estos favores. Amén. Amén. Que Dios les bendiga ricamente, hermanos.